Según los estudios históricos, ¿desde cuándo han formado parte las mujeres de ejércitos profesionales? Ya en el siglo IV a.C., en Atenas y Esparta, las mujeres participaron en las guerras griegas. En épocas posteriores también formaron parte de las tropas de Alejandro Magno. El historiador druso Nicolai Karamzin escribió sobre nuestros antepasados. En ciertas ocasiones, las eslavas se unían valientemente a sus padres y esposos durante las guerras. Por ejemplo, durante el asedio de Constantinopla, en el año 626, los griegos descubrieron muchos cadáveres de mujeres entre los eslavos caídos en combate. Además, una madre, al educar a sus hijos, siempre les preparaba para que fueran guerreros. Y en la Edad Moderna, la primera vez fue en Inglaterra, entre 1560 y 1650. Fue entonces cuando se empezaron a organizar hospitales donde servían las mujeres. ¿Qué pasó en el siglo XX? A principios de siglo, en la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, las mujeres fueron admitidas en las Reales Fuerzas Aéreas. Entonces formaron el Cuerpo Auxiliar Femenino y la Sección Femenina de Transporte, un total de 100.000 efectivos. En Rusia, Alemania y Francia también hubo muchas mujeres sirviendo en hospitales militares y trenes sanitarios. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo presenció el auténtico fenómeno femenino. Las mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas de varios países. En el ejército inglés, 225.000, en el estadounidense, entre 400.000 y 500.000, en el alemán, 500.000. En el ejército soviético hubo cerca de 1 millón de mujeres. Dominaban todas las especialidades militares, incluso las más masculinas. Incluso llegó a surgir cierto problema lingüístico. Hasta entonces, para las palabras conductor de carro de combate, infante o tirador, no existía el género femenino, puesto que nunca antes las mujeres se habían encargado de estas tareas. El femenino de estas palabras nació allí mismo, en la guerra. Extracto de una conversación con un historiador. Svetlana Alexievich. La guerra no tiene rostro de mujer. Saludos cordiales, soy Janos Lam y esto no es lo que parece. Svetlana Alexievich nació en Ucrania. En 1948 estudió periodismo en Bielorrusia y fue premio Nobel de Literatura en 2015. En este libro, La guerra no tiene rostro de mujer, la autora da cumplida cuenta del papel que tuvo la mujer en el terrible conflicto de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en las filas del Ejército Rojo. Partiendo de la base de lo deleznable que es toda guerra, nos adentramos en una de las más terroríficas que la humanidad haya conocido. Creo que la que más, si nos atenemos al número de víctimas. Esta guerra tuvo lugar entre 1939 y 1945 e implicó a una gran parte de las naciones mundiales, incluyendo todas las grandes potencias agrupadas en 2 alianzas militares. Los libros que nos hablan de las guerras, pues son muchos, claro, obviamente, pero siempre o casi siempre han sido narrados por hombres hablando de hombres y sus testimonios. La guerra desde el punto de vista masculino y pues relegando a las mujeres a un segundo o tercer plano. Mujeres que tuvieron que guardar silencio, como si no tuvieran voz, o peor aún, como si el terror de la guerra les fuera ajeno. En un instante, el mundo había cambiado. Recuerdo los primeros días. Por las noches, mi madre se acercaba a la ventana y rezaba. Yo no sabía que creía en Dios. Miraba el cielo sin parar. Me reclutaron.
Yo era médico de profesión, me motivaba el sentido del deber. Mi padre estaba feliz de que su hija combatiera en el frente, de que defendiera la patria. Fue a la oficina de reclutamiento por la mañana temprano a recoger mi certificado. Fue temprano con toda la intención. Quería que todos en la aldea vieran que su hija se iba al frente. Efrosinia Grigorievna Breus, capitán médico. Pero no, el terror de la guerra obviamente no les fue ajeno a ninguna mujer. Concretamente, en este libro, la autora nos habla del casi 1.000.000 de mujeres que combatieron en las filas del llamado Ejército Rojo. El Ejército Rojo de obreros y campesinos fue la denominación oficial del ejército y la Fuerza Aérea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y que deviene de la Revolución de Octubre de 1917. He leído bastante libros sobre la Segunda Guerra Mundial, pero este es diferente a casi todos ellos. Nos ofrece la perspectiva de la guerra vista a través de los ojos de las miles y miles de mujeres que combatieron, que sufrieron en primera línea las balas, la metralla o el olor indescriptible de la sangre empapando la tierra. Alfievich recoge un abanico de testimonios, de entrevistas. Recordemos que esto no es una novela, de experiencias contadas por mujeres, y nos lo traslada al papel con acertada sensibilidad, con un lenguaje hermoso y con una pulcritud admirables. Encontramos en La guerra no tiene rostro de mujer testimonios que más que leerlos parece que los estemos escuchando. Aquí no hay observaciones políticas ni observaciones estratégicas, no hay estrategias militares, solo crudas vivencias, las vivencias de las que pudieron sobrevivir para contarlo y servir de homenaje a las que murieron, de las que no volvieron y de todas aquellas que perdieron su vida por la ambición de unos pocos locos. Entonces supe lo que era el odio. Por primera vez experimenté ese sentimiento. ¿Cómo podían pisar nuestra tierra? ¿Quiénes eran? Solo de verlo me subía la fiebre. ¿Por qué estaban en mi país? De repente llegaba una columna con prisioneros de guerra y al pasar dejaban centenares de cadáveres en la carretera. Centenares. A los que caían desfallecidos los remataban allí mismo. Les atizaban como si fueran ganado. Dejamos de llorar a los muertos. No nos daba tiempo a enterrarlos, de tantos que había. Durante días yacían en el suelo. Los vivos convivían con los muertos. Me encontré a mi hermanastra. Habían quemado su aldea. Ella tenía 3 hijos. Habían muerto todos. Quemaron su casa, quemaron a sus hijos. Se sentaba en el suelo y se balanceaba de un lado a otro acunando su pena. Se levantaba y no sabía dónde ir. Nos fuimos todos al bosque, con los partisanos, mi padre, mis hermanos y yo. Nadie nos lo pidió, nadie nos obligó, lo decidimos nosotros. Mi madre se quedó sola, con una vaca. Elena Fyodorovna Kovalevskaya, partisana. Fueron mujeres que se desvivieron en los hospitales de campaña, pero que también fueron francotiradoras, conductores de tanques, cavaron trincheras, cargaron equipos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo las transformó el horror de la guerra? ¿Cómo es aprender a matar? ¿Cómo era el hambre, la ansiedad, la opresión, la omnipresencia de la sombra de la muerte? Y algo también terrible, porque las que no murieron, las que sobrevivieron para poder contarlo, casi nunca lo hicieron, o no se les dio espacio para hacerlo. Las que sobrevivieron tuvieron que hacerlo bajo el olvido y el silencio, como si ellas nunca hubieran estado allí.
Svetlana Alexievich vuelve a dar voz a los sin voz, a ellas, a las olvidadas del terror. Llegamos a la zona de Stalingrado. Los combates eran mortales, un sitio letal. El agua y la tierra se volvieron de color rojo. Teníamos que cruzar la otra orilla del río Volga. Nadie nos hacía ni caso. ¿Qué? ¿Unas chicas? Al diablo. No necesitamos a gente en las misiones. Necesitamos a tiradores fusileros. Éramos muchas, unas 80 muchachas. Por la tarde aceptaron a las chicas que eran más altas. A mí y a mi amiga nos rechazaron, muy bajitas, altura insuficiente, pretendían dejarnos en la reserva. Lloré como una loca. En el primer combate los oficiales me empujaron hacia abajo. Yo sacaba la cabeza, quería verlo. Era una especie de curiosidad, una curiosidad infantil. Ingenuidad. El comandante me chillaba. «Soldado Semyonovov, soldado Semyonovov, ¿te has vuelto loca? La madre, te matarán». Justo lo que no me cabía en la cabeza. ¿Cómo me iban a matar si acababa de llegar al frente? Entonces aún no sabía lo vulgar y poco selecta que es la muerte. No le vayas con peticiones y súplicas. En los camiones viejos traían a los soldados de la milicia popular, a los ancianos y a los niños. Les daban un par de granadas y los enviaban al combate. Allí tenían que hacerse con un fusil. Después de la batalla no había nadie a quien vendarle las heridas. Todos muertos. Nina Alexievna Semyonovov, soldado, transmisiones. Sí, la guerra no tiene rostro de mujer. Puede llegar a ser un libro hermoso, extrañamente hermoso, como un amanecer en un campo de batalla.